Bueno, buenos días. Estamos empezando una linda mañana, domingo, mediados de mayo, empezando ya la temporada motociclística. Estoy con mi nueva GoPro 10, la configuración para acción y el micrófono que el chinano recortó, como 6 metros de micrófono. Entonces vamos a ver si funciona bien. Vamos a hacer unas pruebas el día de hoy. Me voy a juntar con Peter Orosz, el grupo de amigos de Hildesheim con los que manejamos alrededor del Harz alemán. Gente con mucha experiencia y que tiene muchísimos años de manejar en Alemania y en toda Europa, y se conocen cada esquina, cada cantina, cada restaurante, cada gasolinera de la región, y la pasamos realmente muy bien. Aquí estamos en el centro de Hildesheim ahorita. Nos vamos a juntar donde, en la gasolinera que está allá adelante precisamente. Así que vamos a esperar un poco. Con otros motociclistas, aquí estamos platicando en el semáforo. Miren qué belleza de paisaje. Todos los años cambian las siembras para que no se arruine la tierra. Un año siembran canola, otro año siembran tubérculos, otro año papa, así. No echan a perder la tierra. Es lo que les digo, que hay mucha gente que sale y no tiene mucha experiencia y sale a pasear el domingo, pero no dan la confianza que uno necesita. Así que mientras antes lo rebasa uno, mejor. Este pueblo se llama Aimer. Vamos en dirección a Holzminden y Eschashausen, y aquí está cerrado. Precioso este lugar. Lindas curvas. Etcétera, que es muy conocido a nivel mundial. Aquí está la fábrica.
Y por mi suerte solo me dieron la velocidad a Peter, que iba delante de mí, a 105 kilómetros por hora, 109 en una zona de 70. Quiere decir 200 euros de multa y un punto en la licencia. Aquí vamos a la orilla del río Weser. Miren qué belleza, un lugar lindo para pasear, pero ahora vamos despacito porque no salió muy divertida la broma. Miren qué belleza. Motociclística Löwenherz, aquí por Holzminden, en Weserbergland, un punto de reunión famoso de la zona. Es hotel también, todos los motociclistas paran a comer aquí. Una linda ciudad amurallada del medioevo que tiene la cerveza Einbecker Pilsner, que es muy buena, y que hay más de 70 cervecerías clandestinas en los sótanos de las cantinas. Bueno, no son clandestinas porque son aceptadas. Esa es la cervecería de Einbecker. Es un lugar muy bonito, una ciudad amurallada.